tengan un poquito más de información, o en este caso vocabularios, acerca de otros campos. Vamos a ver ahorita de manera rápida la parte del cuerpo humano, las partes del cuerpo humano, las partes externas, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, ya un poquito de manera un poco rápida, pues para que tengan también conocimiento de partes del cuerpo humano. Entonces, vamos a empezar. Les voy a poner la presentación. Es una pequeña presentación nada más. Y ahorita ya vamos viendo los videos que enviaron acerca de la presentación. Bien, aquí les estoy poniendo una imagen donde tenemos las partes del cuerpo humano, partes de como tal, como cuerpo humano, se dice tlacayotl. Tlacayotl viene siendo como carne, como de nácat, de tlacayotl. De esa manera se viene formando el cuerpo como tal, cuerpo humano, tlacayotl. Y las partes principales que tenemos, las partes externas como tal, es lo que más se maneja. Hay muchísimas partes internas que no tienen una traducción muy literal en náhuatl, pero que igual se puede ir viendo poco a poco lo que son las partes internas. Primeramente, tenemos nuestro cuerpo, la parte de arriba de la cabeza, del cuello hacia arriba, y tenemos lo que es el cabello. El cabello que tenemos aquí es tzoncali. Tzoncali viene siendo cabello, tzoncali. Después tenemos lo que es la parte de la cabeza, o sea, ya debajo del cabello, tenemos el tzonteco. Tzonteco viene siendo cabeza, tzonteco. Después tenemos nuestras cejas. Las cejas, las dos cejas que tenemos, es ixtenihuiyotl. Ixtenihuiyotl. Así es como se le dice las cejas, ixtenihuiyotl. Después tenemos lo que son los ojos, ixtiyotl. Aquí puede ser ixti o ixtiyotl. Ixtiyol o ixtiyotl, como lo pueden pronunciar. Se pronuncia de las tres maneras, tanto en esa parte de la Huasteca. Ixtiyotl, de esa manera. Y posteriormente tenemos el nacastli. Nacastli puede ser nacatzli o nacas, nada más como nacas, como oreja. Nacas, cualquiera de las dos opciones. Después tenemos la nariz. Aquí no lo está señalando la nariz, pero la nariz le decimos yacatzol o yacatzoli o yacatzol. Cualquiera de las dos maneras es como se dice la nariz. Yacatzol, yacatzol. Y posteriormente tenemos lo que es la parte de la boca, y la boca le decimos camak, camak, así es como le decimos, camak, boca. Y lo que es la parte de la lengua como tal, es nesnepile, o nesnepil, nada más como nesnepile, es la lengua. Y los dientes en general es como tlancoch, tlancoch, los dientes, la parte literal, los dientes, tlancoch, así es como le decimos. Y la parte del cuello le decimos quechcuayotl. Quechcuayotl es lo que viene siendo nuestro cuello. Y ahí no vienen todas las partes, algunas partes voy a mostrar en otra imagen. Tenemos luego la parte de nuestros hombros de aquí, y les decimos ajcol, ajcol, esto de los hombres, ajcol. Bien, después tenemos la parte de la mano, ahí en la imagen la podemos ver, esta parte está en un circulito de la mano, y le decimos como might o might como tal, que might también viene siendo como un golpe, como un puño, como de pegar, así de mitzmaga o mitzmagas, might, mitzmacase might, te da un golpe, como tal, les viene siendo como might. Después también tenemos el pecho, que es como un yolistli, como la parte de nuestro pecho, yolistli como tal. Y tenemos molig, lo que viene siendo el codo, esto de aquí, codo, molig, es como tal. Después tenemos lo que es la barriga o como tal el estómago, que se llama ihti, como ihti. Y también tenemos lo que viene siendo bueno, esta parte de aquí, la rodilla, tlancua, tlancua. Y a la pierna, lo que viene siendo la pierna es metzli, metzli, metzli. Y por último en la imagen tenemos el pie, ya no la puedo levantar más, pie, y le decimos ishi, ikshi, ikshi. Bueno, ahí es ikshi, ikshi, ikshi. Faltó una K, ikshi, como tal. Ahorita les voy a poner otra imagen para que de igual veamos algunas otras partes del cuerpo para que pues lo puedan ver. Y
Tenemos estas otras partes, otras tarjetitas, donde algunas son repetidas y algunas van a ser diferentes. Tenemos Ixtiyotl, Ixtiyotl, que son los ojos, Quechpa, que es el cuello, Quechpa, Quechpa. Después tenemos, un segundito. Vamos a pasar acá arriba. Y tenemos Ascol. Ascol, que viene siendo el hombro. Ascol. Ascol, Yacatzol, Yacatzol o Yacatzoli. Cualquiera de las dos opciones viene siendo nariz. Y aquí ya lo tenemos escrito correctamente. Pie. Ixi, con K. Ixi. Ixi es pie. Y los dedos de los pies se dice shokpil. Shokpil. Shokpil, de esa manera. Tenemos también tres rodillas, tlancua, tlancua. Y después tenemos la parte del pie, como del pie plano, de la rótula más o menos, y dice motlanis, motlanis, motlanis como tal. Después tenemos la parte de la barbilla y es tenquenzoli. Tenquenzoli viene siendo la parte de la barbilla y masilaya viene siendo también como que la parte del antebrazo. Masilaya, masalaya de esta parte, como viene siendo. Y tenemos nuevamente might, la mano, y aquí tenemos la otra variante, bueno, otra variante, la otra manera de decir, en lugar de nakastli, nada más tenemos como nakas, nakas o nakastli. Después, otra vez los ojos, istiyol, y quechpa, la parte del cuello. Y estas son también algunas partes del cuerpo, algunas ya se están repitiendo y algunas son otras. Después, bueno, este es como a grandes rasgos las partes externas. Y también, ahorita vamos a hacer una pequeña actividad relacionada a la parte del cuerpo para que ustedes vayan identificando las partes del cuerpo. Entonces, vamos a repetirlas para que ustedes también vayan viendo la pronunciación. Y tenemos de la primera imagen, vamos a repetirlo, por favor, para que ustedes también nos vayan teniendo. Entonces es Tzonteco, la cabeza, Tzonteco. Lo repetimos, Tzonteco, Tzonteco. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a repetirlo, por favor. ¿Sí me escuchan o no me están escuchando todavía? Tzonteco. Acuérdense de Tzonteco, la intención es de que también practiquen la pronunciación. Y es Tzonteco, Tzonteco. Tonteco. Tzonteco, Cuali. Después tenemos el cabello, Tzoncali, 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 Toncali. Cuali, Tzoncali, Tzoncali. Tenemos Ixtenihuiyotl, 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 que vienen siendo las cejas. Tenemos Ixtiyotl, Ixtiyotl, o Ixtiyol, o Ixti, nada más. O Ixti. Después tenemos Nacas, 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 o Nacastli, Nacas o Nacastli. Nacas. Cuali. Después tenemos Camac, Camac, lo que es la boca, Camac, Camac, la boca. Y para los labios, igual en la imagen, pero tenemos Tenchipal, Tenchipal, que viene siendo el labio, Tenchipal, Tenchipal. 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 Y los dientes, tenemos que es Tlancoch, Tlancoch, los dientes, Tlancoch, ¿vale? Tlancoch. Y la lengua, Nesnepili, Nesnepili o Nesnepil, cualquiera, Nesnepili o Nesnepil, cualquiera de las dos opciones. Después tenemos Quechcuayot, Quechcuayot o Quechcuayo, Quechcuayo, sin la TL o con TL. Quechcuayo. Después tenemos la mano, Mike, Mike, Mike. Después tenemos Yolistli, que es el pecho, Yolistli, Yolistli. Después tenemos los hombros de Ascol, Ascol, Ascol. Y posteriormente tenemos Molig, Molig, el codo, Molig. Nuestra barriga, nuestra panza,
es lo que viene siendo la panza o la barriga, y rodilla, tlancua, y también tenemos metzli, que viene siendo como la pierna, metzli, y por último, ikshe. ¿Cuál es? ¿Sí se entiende? ¿Qué más? ¿Cuál es las camati? Esto es con la intención de que ustedes conozcan las partes del cuerpo humano para que se lleven un poquito más porque ya estamos a finalizar este pequeño curso. Entonces, para que no nada más se quede lo que les decía ayer, la parte de la gramática, de los sufijos, de los verbos, de pluralizar, todo eso, sino que también tiene un poco más. Aparte que ayer vimos las frases más comunes, también vimos colores, colores, ¿y cuál es lo otro que vimos también? ¿No se acuerdan? Colores. ¿Y qué más vimos aparte? ¿O nada más fue colores? ¿No se acuerdan? Vimos también algunos animales, Tlapillalme, no sé si se acuerdan, también estuvimos viendo algunos animales, ya sean Y de algunas casa o de preguntas. granja. Ajá, y algunas preguntas, las frases más frecuentes. Bien, entonces, no sé cómo se sienten el día de hoy. Quería hacerles una actividad un poquito más dinámico, pero creo que es viernes y aparte de que pues ya estamos esperando a los reyes al ratito, entonces pues a lo mejor andan un poquito cansados, ¿no? Porque quería hacer una actividad, porque lo que quiero es que ustedes vayan identificando también esta parte de las partes del cuerpo humano. Ahorita hay una actividad que se llama Simón Dice. Creo que todos conocen ese juego del Simón Dice. En náhuatl quedaría como Simón Quistoa. El nombre queda igual, pero la palabra dice Quistoa, o sea, Quistoa, de que dice algo, Quistoa. Entonces, vamos a hacer esa pequeña actividad. Para eso, pues sí me gustaría que ama xixtlatica inmocámara. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que lo hagamos un poquito más dinámico y podamos ver la actividad que estamos haciendo, porque va a ser ahora sí que un poquito de interactuar entre ustedes y ver a sus compañeros cómo lo están haciendo. Entonces me podrían ayudar por eso de xixtlatica mocámara o xixtlatica inmocámara. Si se acuerdan de algunas indicaciones que se daban de Xtlatica, de enciendan sus cámaras. Ahora sí voy a querer que enciendan sus cámaras y micrófonos. Espero que sí puedan hacer esta actividad, por favor. Y si no, pues no hay ningún problema. ¿Cuál es? Huasca, los que puedan o los que quieran hacerlo, adelante, Xtlatica, cámara. Bien, y vamos a hacer esta pequeña actividad. Xtlatica, cámara. Vamos a jugar a Simón dice. Simón Quistoa. Es lo que vamos a jugar ahorita. Simón Quistoa. Vale, entonces los que puedan prender su cámara, adelante para hacer esta pequeña actividad y lo hagamos pues entre todos. Vale, entonces les comparto la pantallita y vamos a hacer esta pequeña actividad del Simón dice. ¿Cuál? Simón Quistoa. Simón Quistoa. Esto es en base un poco a las partes del cuerpo. Entonces es lo que vamos a realizar y nos dice Simón Quistoa. Si gustan pueden como que pararse un poquito y vamos a hacer esta pequeña actividad. Yo espero que lo hagan conmigo, si no quieren enseñarnos como no hay ningún problema, pero es con la intención de que se lleven un poco más de este curso. Y tenemos el primero que dice Xicuelpacho Mumets, Xicuelpacho Mumets. ¿Qué es lo que decimos? Xicuelpacho Mumets, Xicuelpacho Momets. Momets es tus pies. Dobla, sube, Chicuelpacho, pacho, moment. moments. Simón Quitua, Xiquitski Muyacatzol. Xiquitski Muyacatzol. Toca Chiquitski, tu nariz. Muyakatsu. Xiquitski Muyacatzol. Simón Quitua, Xiquitski Muyacatzol. Shimon Xiquitski Kiptoa, Muyacatzol. Mo Shikit, Yakatzol. Muyakatsu. ¿Cuál? Simón Quistoa, Chicototzigüe, Moascol. Shimon Kiptoa, Chicototzigüe, Moascol. Chicototzigüe, Moascol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encoger los hombros. Chicototzigüe, Moascol. Chikototsiwi, Mah.
Xicototzihui muahcol. Ella estamos encogiendo los hombros. Xicototzihui muahcol. Xicototzihui muahcol. Después tenemos Simón Quitoa Xicamachalo. Simón Quitoa Xicamachalo. Abre la boca. ¿Cómo está? Xicamachalo de cama. Tenemos Xicamachalo. De esta manera. Xicamachalo. ¿Cuál es? Xicamachalo. Simón Quitoa Xixtzacua se moixtiol. Simón Quitoa Xixtzacua se moixtiol. Ya sea que pongamos la mano, el dedo, para cerrar un ojo, o bien nada más cerramos un ojo como tal, como si estuviéramos guiñendo. Xixtzacuase moixtiol. ¿Vale? Xixtzacuase moixtiol. Simón Quitoa Ximomatlaxcalo. Simón Quitoa Ximomatlaxcalo. Ximomatlaxcalo es aplaude. Aplaude. Simón Quitoa Ximomatlaxcalo. ¿Vale? Después, Simón Quitoa, Teipa, Simón Quitoa, Chiquito, Kena y Camotzonteco. Chiquito, o sea, como de decir, Kena, decir sí, y Camotzonteco. Chiquito, Kena y Camotzonteco. ¿Vale? Chiquito, Kena y Camotzonteco. Asiente con la cabeza. Chiquito, Kena y Camotzonteco. ¿Cuál? Después dice, Simón Quitoa, Xichicuini y Casemomets. Xichicuini y Casemomets. Simón Quitoa, Xichicuini y Casemomets. ¿Y qué hacemos? Xichicuini dice Casemomets, de esta manera. ¿Sí? Xichicuini. Ya no tengo equilibrio, pero Xichicuini y Casemomets. ¿Cuál? Después, Simón Quitoa, Ximomatlalanas. Simón Quitoa, Ximomatlalanas. Ahí se dan cuenta, hay un pequeño error, ahí deben ir juntos, Ximomatlalanas. Acuérdense que tenemos el prefijo chi, Ximomatlalanas. Simón Quitoa, Ximomatlalanas. Ajá, Ximomatlalanas. Levanta las manos, Mumatlalanas. Ahí estamos, se dan cuenta en todas las indicaciones del Simón Quitoa, todos prácticamente se aglutina en la mayoría en una sola palabra, ¿no? Se dan cuenta en la parte de la indicación, después de dar la indicación, todos al momento de decir la parte del cuerpo, tenemos el prefijo posesivo de mo, de tú, de que es tuyo, ¿no? De que es tu ojo, es tu nariz, es tu boca, shicamachalo, ¿no? Abre la boca. Shitzacuase muishtiol, de cierra un ojo, ¿no? Muishtiol, está diciendo ya no nada más es ishtiol o ishtioli. Ya estamos viendo también dónde se aplica el prefijo posesivo de mo. Si se van a los apuntes o se acuerdan, tenemos que decir momise o moikpal, ¿no? Como es tuyo, es tu gato, tu silla, de esa manera. De igual manera con nuestro cuerpo, no podemos decir de que es de alguien más. Siempre casi va a ir acompañado de un prefijo de posesión. Bueno, vamos a seguir con esta pequeña actividad y tenemos Simón Quitoa Ximalquilpano. Ximalquilpano, que es como cruza los dedos. Ximalquilpano. Ximalquilpano. ¿Cuál? Después tenemos Simón Quitoa Xicuelpacho Motlancua. Xicuelpacho Motlancua, que es doblar las rodillas. Xicuelpacho, Xiquincuelpacho Motlancua. Xiquincuelpacho Motlancua. ¿Vale? Después tenemos Simón Quitoa Xiquitsqui se Monacas. Xiquitsqui se Monacas. Toca una oreja. Toca una oreja. Xiquitsqui se Monacas. Xiquitsqui se Monacas. Después dice Ximomacoltilana. Ximomacoltilana, de estira los brazos. Ximomacoltilana, de estirarse, ¿no? Estira tus brazos. Después tenemos Xitlalana Muixtenilhuiyotl. Xitlalana Muixtenilhuiyotl. Xitlalana Muixtenilhuiyotl, que es levanta tus cejas. Tenemos ya de estar. Xitlalana Muixtenilhuiyotl. ¿Cuál? Xitlalana Muixtenilhuiyotl. Después, Xiquitzqui Motentenquetzoli. Xiquitzqui Motenquenquetzoli. Xiquitzqui Motenquetzoli. Toca tu mentón. Xiquitzqui Motenquenquetzoli. ¿Cuál? ¿Cuál? Xitzquipilo Mocamapantli. Xitzquipilo Mocamapantli. Pellizca tus mejillas. Xitzquipilo
mo camapantli. ¿Verdad? Xichiquipilo mo camapantli. Xiquitzquimo tzonteco. Xiquitzquimo tzonteco. Entonces, niquitiquitzquistlahume, que es xiquitzquimo tzonteco. Xiquitzquimo tzonteco. Cuali tlascamati. Ximatzotzoma moicti. Ximatzotzoma moicti. De frota tu panza. Ximatzotzoma moicti. Cuali ama. Xicojolini mumacol. Xicojolini mumacol. Xicojolini mumacol. Mueve tus brazos, entre brazos y como toda la parte de brazos incluye manos. Xicojolini mumacol. Y así estamos haciendo. Xicojolini mumacol. Cuali, tlascamati, que es ni, para que así ustedes identifiquen la palabra y haciendo el movimiento, pues saben, ¿no? Si dice xicojolini, chiquito quena y camutzonteco, dice con tu cabeza, ¿no? Y pues ya estamos viendo la parte del cuerpo y haciendo eso para que no se les haga tedioso de solo estar repitiendo la palabra. Esta es una pequeña actividad en la cual pues ustedes pueden practicarlo entre familia, eso también se los voy a mandar para que ustedes puedan recortar las frases y tienen la traducción tanto en español para que ustedes puedan hacer la actividad, ¿no? Y también cómo se va haciendo. ¿Cuál? Bueno, Huacatlascamati, espero que les haya gustado esta pequeña actividad con la intención de que puedan ustedes ser más prácticos en esta parte de practicar las partes del cuerpo humano. ¿Cuál? Tlascamati. Ashtleno, Tlascamati, Mujuantitlen, y Quichigua. Espero que lo hayan hecho la mayoría y los que no, pues lo pueden practicar. Tlaimpinagua, o sea, si tienen pena, lo pueden hacer, pues ustedes en su casa, con su pareja, con su familia. Es una actividad muy, muy bonita, siempre y cuando, pues hay que tratar de hacerlo. Cuali. Bien, entonces, nada, vamos a darle otro repaso a la parte de las partes del cuerpo. Aquí les tengo otra imagen en la cual es la parte del rostro, de la cara como tal. Y tenemos estas partecitas de nuestro rostro donde dice Moishko. Moishko se refiere a tu rostro o tu cara. Moishko. Y lo más común que tenemos en nuestra cara, tenemos la frente. Nuestra frente es Moishpan. Moishpan. Moishpan es como la frente. Después tenemos Yakatzol. Yakatzol, nuestra nariz. Istillol o Istilloli, los ojos. Kamak, la boca. Tenchali, la parte también de esta parte de la barbilla, el quechpa, cuello, nacas y nacastli, las orejas. ¿Cuál? Esto es nada más como darle un breve repaso a las partes del cuerpo humano. ¿Cuál? Sí se va entendiendo. Como les reitero, el material pues se los hago llegar y también el vocabulario viene un anexo en donde vienen las partes externas del cuerpo humano y las partes internas, también algunas partes internas del cuerpo humano, como el intestino delgado, el corazón, el hígado, partes, ¿cómo se llama? Partes sexuales femeninas y partes sexuales masculinas también, para que ahí lo puedan ver y pueden ir practicando más de la parte del cuerpo, del tlacayotl. Tlacayotl, que es cuerpo humano. Tlacayotl. Bien, entonces, con esta pequeña actividad, pues era para que conozcan algunas partes del cuerpo humano. Ahora sí, vamos a continuar con las presentaciones que enviaron algunos de ustedes. Los que no, igual, acuérdense que podían enviarlo hasta para el día de mañana, para que ya mañana se termine de hacer las presentaciones de los que falten, y de los que no, que quedaron de que a lo mejor lo querían hacer directamente dentro de la clase, igual lo pueden hacer. Tengo nada más algunos. Estaríamos empezando con, a ver, déjenme ver de quién es. Es de Lázaro. Entonces, les voy a poner esta presentación de Lázaro para que ustedes lo vean. La intención es ver que ustedes hayan aprendido un poco a presentarse, de ver, no sé, anexar algún color que les guste,
alguna canción o música o tipo de género, o bien algún tipo de comida o de bebida que más les agrade también. Ya quedaba a consideración de ustedes de lo que querían agregar a su presentación. ¿Vale? Entonces se los voy a poner. Este es el de Lázaro. A ver, denme un momentito. Esta es la presentación de Lázaro. Ustedes me dicen si se escucha. Se escucha muy bajito. Muy bajito, ok. A ver si se oye mejor. Ayer subí todo el volumen, espero que se escuche mejor. Yali, nano toca Lázaro, Juan Nano Chunquisca Ramírez Álvarez, Nani Pilla, Matlacti Guanahuichihuit, Juan Nani Tlacaqui Xalisco, Nani Pishtoc Secuapelech, Juan Nechpactía Tamali. Algo que me gustó sobre este curso fue aprender sobre los prefijos pronominales y sus distintos usos en distintos tiempos. Muchas gracias por dirigirnos en este curso, maestro Ignacio. Tlaxcamati. Wally, Tlaxcamati. Bien, le damos un pequeño aplauso a Lázaro, ya que hizo su presentación. No sé si que lo escucharon bien. Si alguien me podría decir cuántos años tiene Lázaro, si es que se escuchó. Lo voy a volver a poner para que ustedes lo escuchen. Vale. Bien, No se escucha. ¿no se escucha? No. ¿Cuál? Bien, no sé si alguien más sí lo escuchó o no se oye bien para que lo vamos a poner. Les preguntaba, ¿qué es que Xihuilquipía Lázaro? ¿No? ¿No se escuchó? A ver, lo vamos a volver a poner de rapidito. No se escucha. No, es que casi no se escucha, profe. Ok, ¿cuál? A ver, lo vamos a volver a... Sí, tienen razón, casi no se escucha. Nani Pilla, Matlacti Guanahuichihuit, Juan Nani Tlacaqui Xalisco, Nani Pishtoc Secuapelech, Juan Nechpactía Tamali. Algo que me gustó sobre... ¿Cuál? Bien, entonces, le vamos a dejar ahí, a ver si... ¿Le da Ajá. lo que dijo de Mactlactli Pilla? ¿Algo así? Ajá, sí, Matlactli. Dijo Matlactli Guanahui Xihuitl. Matlactli Guanahui Xihuitl. ¿Cuántos años serían? 14. 14. ¿Cuál y Tlaxcamati? Sí, son 14 años lo que él tiene. Lo que Lázaro nos compartió, pues él nos saluda. 14 años, Ari. Sí, así es. Tiene 14 años Lázaro. Él nos dice que pues tiene 14 años, que tiene un gallo y que le gustan los tamales. Eso fue lo que nos comentó Lázaro. Vamos a ver otra presentación de otro de sus compañeros. Este es de Aide. Este es de Aide. Vamos a
a verlo. Igual me dicen si se escucha o no se escucha bien. Espero que se escuche. Y es la participación de ella, la presentación de Aide. Pillali, profesor. Nano toca Aide. Nano Tzonquisca Uribe Hernández. Nagni Pía Ompuali ¿Ya? Juan Macuali Shuwitl. No, Nani no. Tlatzcasqui CDMX. Na Neshpactía Cuanhuachacti Tlapali. Na Amoxitoa Amoxtli. Deja de ser tú, de Joy Dispensa. Tlaxcamati. Wally Tlaxcamati. Bien, le damos también un aplauso a Aide por su presentación de esta actividad que está realizando. Le damos un aplauso y pues muchas gracias por mandar tu video. Ella nos dice que nació aquí en la Ciudad de México, que tiene 45 años y está leyendo un libro que ya se me olvidó su nombre, de Cómo ser tú, me parece. Cómo ser tú, algo Deja de así. ser tú. Ah, deja de Deja de ser ser tú. Ujú. Wally Tlaxcamati, Aide. Bien, entonces, pues muchas gracias, Aide, y pues vamos a ver otra presentación más. Este es de José Sergio. José Sergio mandó su presentación en PowerPoint y entonces, si me pudiera ayudar, yo le voy a compartir la presentación aquí con la pantalla y él va a ir leyendo lo que escribió, ya sea que lo lea aquí desde la pantalla como lo vaya viendo, o bien, si tiene la presentación a la mano, pues igual lo puede leer desde ahí. Entonces, José Sergio, Kena Tinechkaki, ¿sí me escuchas, José Sergio? Sí, maestro. Wally Tlaxcamati, José Sergio, voy a poner tu presentación entonces y pues ya lo vas leyendo. ¿Wally? ¿Kena? Wally. Wally Tlaxcamati. Bien, vamos a escuchar a José Sergio. Timois Mastisek, Pillali. Nano toca, José Sergio. Nano Tzonquisca. Buen día, Córdoba. Na Eji, Sempuali. Espuali o Anspuali. Na Tlachihualoya. Na Tlamachtiktekek, Tlachihuayolan. Na Niclawa, Pozole, Chipahuac. Na Niclawaki, Ixo, Chile. Ininjuanti, Tlacuaco, Notata, Juan, Nonana. Na Niclahuac, Dog, Michi, Masacre, Iscac, Pepián, Muli. Nexpactia, Nipoguas, Amoxclin, Tlachihualoya. Altepetl, Montalbán. Nimo, Maxtia, Nopan, Nahuatl. Nocha, Eltoc, Xanenecla, Huetlascuapan. Na, ni Istoc, Cuali. Nexpactia, Nipojuas, Amoxcli, Tlachihualoya. Nexpactiasi, Atoli, Juan, Choco, Atoli. Tlen, Tlapialin, Tipistoc. Na Nipistoc, Se, Chichi, Boston Terry. Na Nipistoc, Millaec, Tlapilalimec, Chichi, Se Chichi, Yayahuic, Se Chichi, Ayayahuic, Se Chichi, Chipahuac, Juan, Yayahuic. Na Nipistoc, Millaquej, Tlapialimec, Chichi, Inin, Juanti, Notoca, Tobías, Juan, Julián. Tlazocamati, Tlapoyohualto. Bueno, pues ¿Cuál? yo platiqué de mis 3 perros que tengo en casa. Hablo de
la ciudad de Puebla, que se traduce como Hueclascuapan, en un barrio que se llama Xanenecla. Quise traducir que doy clases de cocina. No sé si estaba bien la palabra Tlachilahuayan, como cocinero. Y me gusta mucho la lectura de las cocinas, pues prehispánica, ¿no? De la cocina. Me gusta mucho todo lo que es la parte de los pueblos originarios. Hablé un poquito de que me gusta comer pozole blanco, que en días anteriores comí pipián y mole, y me gusta mucho el atole y el atole de chocolate. Eso es lo que yo traté de hablar en mi tema. Disculpen que no les pueda a veces mandar mi imagen porque soy un poco tonto en esto, pero por ahí di mi edad. Si alguien gusta, maestro, o algo que usted quiera de mi presentación, preguntarle a todos estos bellos compañeros, se lo agradezco. Un abrazo fuerte. Cuali, miek tlaxkamatilia, José Sergio, temesh, Xumatlapaloca, le damos un aplauso a José Sergio. Cuali, me gustó mucho tu presentación. Para ser honestos, no quise verlos de ninguno de ustedes antes de, nada más como para también saber al momento de hacerlo, ya que la intención no es ver si quedó bien o quedó mal o algo, la verdad quedó muy bien. Como decía Sergio, ¿alguien escuchó cuántos años dijo que tenía él? De hecho, hasta lo puso en paréntesis también en esa parte de su edad. ¿No se acuerdan? O sea, ¿alguien de ustedes se acuerdan? ¿No? ¿Ashley? Bueno, él tiene 60 años. Él decía Espuali. 60. Ella Sempuali. Ajá, él puso decir ella Sempuali en su presentación. Así, y está bien. Yo lo que les comentaba al principio también, que a veces uno juega con los números y pueden decir lo que decía, creo que se me fue el nombre, Luigi me parece, que él había usado la palabra de Ome Castoli para decir el 30 o Ei Castoli para 45. No, bueno, ya es un ejemplo. Y así de esa manera se pueden jugar los números, siempre y cuando pues uno se acuerde o sepa que Castoli también significa 15. Entonces es importante a veces pues también hacer ese tipo de anotaciones para que ustedes los vayan entendiendo. Nada más una parte, José Sergio, en la parte del nombre de los perros, decía no toca. No toca es del pronominal de como yo, de mío, no toca. Este sería inintoca, de de ellos se llaman como tal. Ese sería el único detalle. De lo demás, no hay ningún problema. Tu presentación estuvo muy bien. Me gustó le reitero nuevamente, bastante. Y la parte de cocina, a lo mejor como yo lo conozco, no es tan similar, pero se entiende que es algo de preparar comida como tal. Entonces, pues muchas gracias por tu presentación, José Sergio. Te agradezco y pues muchas felicidades. Gracias. Gracias a usted, maestro. Muy ¿Cuál bonito curso y estamos esperando más. ¿Cuál Tlaxcamate? Sí, vamos a ver cómo le vamos haciendo más adelante. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a ver otra presentación de otro de sus compañeros. Este nada más es un audio nada más, no es video, pero es un audio. Y es de Teresa. Entonces vamos a escucharlo. Denme un segundito igual, espero que se escuche. A ver, se los voy a poner, denme un segundito. Piali no chime. Hola a todos. Tlen no toca. ¿Cómo te llamas? No toca Teresa. Tlen Motzonquisca. ¿Cuál es tu apellido? Nano Tzonquisca Olea Benítez. ¿Qué es que Chihueltic Pía? ¿Cuántos años tienes? Nanik Pía, Espuali y Huanchicomet Chihuit. Tengo 67 años. Canti Tlacacti. ¿Dónde naciste? Nani Tlacacti, Cuautla, Morelos. Tlenti Momastía, ¿qué estudias? Nani Momastía, Náhuatl. Estudio Náhuatl. No te Mastiani y toca Ignacio Martínez Hernández. Mi maestro se llama
Ignacio Martínez Hernández. Y Nocha, la puerta, Huautla Hidalgo. Él vive en la puerta, Huautla Hidalgo. Nani Pixtoc, Ome Chichi. Yo tengo 2 perros. Intoca, Sol y Juan Sabina. Se llaman Sol y Sabina. Nexpactia Chochime Costique. Me gustan las flores amarillas. Ni yowa, ya me voy. Tlazocamati no yoligniwa. Tlazocamati temasiani. Gracias, amigos. Gracias, maestro. Cuali. Le damos un aplauso también para la presentación de Teresa. Estuvo muy bien. Me Se gustó escucha muy mucho de que... hermoso lo del Tere. Cuali, de hecho, sí, su manera de narrarlo, ella se hizo como las preguntas y ella misma se respondió como tal, y va traduciendo aparte el náhuatl, lo fue traduciendo ya al español también, ya para que tengamos una idea. ¿Alguien se acuerda cómo se llama uno de sus perros? ¿O tenía nada más uno o dos? 2, pero no recuerdo su nombre. ¿No recuerdan sus Que nombres? dijo Ome, ¿no? Dijo 2. Claro. Ajá. Bien, Lázaro, ¿te acuerdas el nombre de uno? Uno se llamaba Sol, Cuali, Sol, y la otra se llamaba Sabina, y tiene también 67 años, Teresa, entonces, pues mis respetos, mis felicitaciones, su presentación muy bien, muy excelente, y pues muchas gracias, Teresa, creo que sí está ahorita en la clase, así sí está aquí, Teresa, entonces, pues muchas felicidades y pues gracias. Cuali, vamos a continuar con otra presentación. Denme un segundito. La presentación que vamos a ver es de Francisco. ¿Vale? A ver, denme un segundito, creo que no estoy compartiendo el audio. ¿Cuál? De Francisco. Tonalti, Nanotoca Francisco, Nano Tzonquisca Guzmán Vázquez, Nani Pilla, Zempoali Juan Macuili Xihuitl, Nani Tlacatqui, Tochpan Xalisco, Nonana Itoca Eufemia, Juan Notata Itoca Tranquilino, Nani Pishtok, Chicome Noignime, Nani Pishton Sechiche, Itoca Panda, Niyolpaki Pampa Nimomachtia Nahuatlactoli, Tlaxcamati. ¿Cuál? Le damos un aplauso a Francisco por su presentación. ¿Cuál? De Tlaxcamate, Francisco. Francisco, igual es de Jalisco. ¿Alguien se acuerda si tiene algún animal o no? Lo dijo en su presentación. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Ashley, no, tiene un perro que se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama su perro? Ashley, no se acuerdan, se llama Panda. Él nos da el nombre también de sus papás y bueno, también nos dice su edad como tal, de Francisco. ¿Cuál? Em, em, Son todas las presentaciones que he recibido hasta el momento, se dan cuenta, no son muchos. No sé si alguien de los presentes que me habían comentado que lo querían hacer directamente dentro de la clase. No sé si hay alguno para que levante la mano o para los que para los que faltan, pues puedan hacer su presentación, ya sea como lo hizo José Sergio en una presentación de PowerPoint, pueden poner el texto ahí y leerlo ya al momento de presentarlo, mandar su video, o ya si no quieren hacer la presentación, pueden mandar el audio también, como lo hizo Teresa, o como los demás lo hicieron en video, como fue Lázaro, Francisco. Entonces no sé si o alguien quiere hacerlo en este momento para que lo presentemos ahorita. O alguien de los que ya hicieron su presentación quiere agregar algo, decir algo más acerca
de no sé, de su color favorito o algo más que le haya faltado y que ahorita se haya acordado y que quiera agregar. No, profe, yo solo tengo la duda porque ve que le había preguntado de cómo se dice que estoy leyendo este libro. Entonces Ajá. lo busqué y decía Namani Powa o podía ser Namani Amoxitoa Amoxtli o Mm, Namani Powa Amoxtli. ¿Cuál ah. está bien? Wally, mira, yo lo diría como tal, como na nispua, na de yo, na nispua de leer, de que yo estoy leyendo, nispua, ni amochtli, como ni de este libro, ni amochtli, tlen y toca, si quiero poner tlen y toca, y ya se dice el que se llama o que tiene el por nombre, y quedaría de esa manera, na nispua, ni amochtli, tlen y toca. Yo así lo diría en la variante como yo lo manejo, na nispua, ni amochtli, Nanispua, ni Amochtle, Tlen y Toca. ¿Cómo dijiste? ¿Dejar de ser tú? Ajá, deja de ser tú. Pero entonces Deja de sería ser tú. Nani Powa, es que lo estoy escribiendo. ¿Cuál? Nani Sí, Powa, Nanispua. entonces no es Namani Powa. No, Entonces tiene que ser Namanispua. na. No, porque sería como que te estuvieras mandando a ti mismo como a leer Namanispua. Ah, Namanispua. Entonces nada más sería como Nanispua, de yo estoy leyendo o estoy leyendo este libro. Nanispua, ni Amochtle, Tlen y Toca. O bien, si no quieres poner Tlen y Toca, nada más Nani Poani Amochtle, deja de ser tú. Y se entiende ah, que estás leyendo un libro que lleva por título Deja de ser tú. ah, Ujú. ajá. Kena, Sí, ¿cuál? Mati. ¿Cuál es ahí de Carlos, quiere participar? No sé si algún comentario o quiere hacer su presentación. Sí, muchísimas gracias, maestro. Sí quisiera hacer mi presentación ahorita para poder decir algunas cosas referente a lo que usted indicó. No sé si me lo permite. ¿Cuál? Claro que sí, Kena, Tati Mati tiene que tlatis mo cámara o que no tiene que mamitzita casi, tú sabes si quieres poner tu cámara o así como está, nada más te escuchamos. No hay ningún problema. Kena, Kena, Wally, adelante, te escuchamos, Carlos. Piyali, Tlapoyualti, Na no toca Carlos Eduardo, Na no tzonquisca León Salazar, Na ni pilla Sempoali, Juan Matlactli, Juan Eyi, Na ni Tlacatqui, San Antonio Buenavista, Toluca, Na ni Pixtoc, Se Misto, Na Nechpactia, Chichiltic, Tlapali, Na Nikkaki, Rock, Metal, Na Nechpactia, Mole, Timoitase, Tlaxcamati. Wally, Carlos, Tlaxcamati, le damos un aplauso a Carlos. Muchas gracias por tu participación, por presentarte nuevamente. Y aparte de su nombre y la edad, ¿qué otra cosa nos comentó Carlos ahorita? ¿Alguien se acuerda qué es lo que nos comentó ahorita? David. Que le gusta el rock, que le ¿Qué le gusta el gusta? mole y tiene 30 y algo de años, pero no capté 30 y qué, si es que no me equivoco, 30 y algo. Ajá. 36. Tiene 33 en Puali, 33. Matlactli, Eyeshiwit. Ajá, 33 años. ¿Y tiene algún animal o no tiene ningún animal? Misto. Mixto, tiene un Un gato, ¿no? gato. Tiene Un un gato. gato. Cuali. Bueno, mira, Tlaxcamati, Carlos, Tlaxcamati, muchas gracias, Carlos, ya te escuchamos. Y creo que vamos a escuchar a David. David, si es para presentarte o algún comentario o algo de lo que se preguntaba. Sí, quisiera presentarme, ya que yo no tuve ahora sí que algo de tiempo para hacer mi presentación, quisiera hacerla de manera directa. Cuali, Kena, Carlos, perdón, David, Kena, Cuali, Tlaxcamati, Timitzcaqui. Adelante, Carlos, te escuchamos, Timitzcaqui. David. Perdón, David, discúlpame, David. Kena, Namash- Timitzcaqui, Kena, David, Timitzcaqui. Kenyatsi, Katsi, Nano Tokash David, Na Niewa Nikan Matlapan Toteyohuax, Nikan San Luis Potosí, Tocayo,
Na Nitzonquisca López Castillo, Nitlacatqui Nican Toteyowar y Tocash Colonia Escalanar, Nispilla Nahui Matlactli Xihuic, Nelian Echpactilla Nimomachtis Nito Nahuatlactor, Noquia Nechpactilla Niamuchpoguas, Nispilla Setsin Nochichi y Tocash Papis, Noquia Setsin Mistonsin y Tocash Mandarino, Tlaxcamati Tohuampoyowan. Vale, mira Tlaxcamati David, Tlaxcamati Matlapaloa Timitzcaqui. Le damos un aplauso a David por haberlo escuchado y muchas gracias. Tlaxcamati David, Tlaxcamatilia. ¿Quién me dice cuántos años tiene David? Él dijo la edad un poquito diferente a como lo estuvimos viendo de manera sistemática. Él dijo algo de Nahui. Ajá. Ajá, él dijo algo de Nahui. Nahui es 4, ¿no? Y luego también dijo Matlaxtli. Ajá, pero no. ¿Cuál es Aide? ¿Sí tienes la respuesta prácticamente, Aide? Él dice que tiene 4 veces. ¿Qué? Matlaxtli. Entonces tiene 40. Tiene 40. Nahui, Matlactli, o sea, 4 veces 10, que vendría siendo 40. Él lo dice de esa manera y pues es entendible. ¿Cuál? Bien, él también tiene animales. ¿Qué dijo que tenía de animales? ¿Alguien se acuerda de qué dijo? ¿Un gatito? ¿Cómo se llama su gatito? Pero creo que dijo mi gatito, ¿no? O algo así. Como gatito de manera. ¿No? Ajá. ¿Mandarín? Sí, Mandarino, así es, José Sergio, Mandarino. Así nos dijo Pero que se llama su gatito, Mandarino. ¿Cuál? Me gusta su nombre, Mandarino. Y también tenía un perro, un perrito. De su perro, sí no alcancé a escuchar muy bien el nombre. No sé si me lo puedes repetir, David, el nombre de tu perro. Kena. Y Tocash Papi. ¿Ishpapi? Papis. Papis, San Papis. Kena, Kiampa, ajá. ¿Cuál? Y Tlaxcamati, no, pues sí les puso nombres muy curiosos y bonitos. Papis. ¿Cuál? Bueno, Tlaxcamati, David, pues con tu presentación, pues muchas gracias. Para David y Carlos, en caso de que pudieran hacerlo por escrito, no necesariamente en PowerPoint ya, nada más como que de manera escrita, para tener la evidencia de lo que nos comentaron. Si no se acuerdan de todo lo que dijeron, no hay ningún problema, nada más volverlo a escribir así, tal cual, como si estuvieran mandando un mensaje de texto y ya, nada más de nano toca y lo demás que comentaron para tener la evidencia física. Como tal, ya sea en este caso, aunque sea por WhatsApp, me lo pueden mandar. Y pues, gracias. ¿Alguien más de los que están aquí que ahorita quiera presentarse? Bueno, tenemos a Néstor. Néstor, ¿cuál? Timitzcaqui, Néstor, Timitzcaquise, vamos a ponerle atención a Néstor. Juan, Timitzcaquise, Xitlahto, Néstor, Tlaxcamati. Maestro, disculpe, le mandé un video a un personal y a ver si no sé si lo pueda reproducir ahí a su personal. Sí, es que normalmente ya no me meto a WhatsApp cuando empiezo la clase. Perdón, déjame, es por WhatsApp, ¿verdad? ¿Me lo mandaste ahorita? Sí. Ok, ¿cuál? Fue muy cortito y pues pues lo hice deprisa porque ya iba al trabajo y a veces me hacía un poco tarde, pero pues a ver cómo quedó. Kena, mira, lo voy a reproducir directamente desde WhatsApp, para que, porque ahorita si no, creo que no me deja descargarlo antes. Bueno, como estoy desde la computadora, no lo puedo descargar todavía hasta que lo reproduzca por una vez. Y ahorita si lo reproduzco, pues vamos a tardar un poquito. Entonces, lo voy a hacer directo, lo voy a compartir para que escuchemos la presentación de Néstor. A ver, denme un segundito. A ver, vamos a escuchar la presentación de Néstor.
¿Cuál? No, no se escucha. No se escucha, profe. ¿verdad? No, ya le subimos, le A ver. subí el volumen, pero no se escucha. ¿Cuál? Bueno, deme un segundito, espérenme unos 10, 15 segundos. A ver, no se vayan. Ahorita les pongo el video en lo que lo descargo. Parece que ya, no tardó nada. Entonces parece que ya está. A ver, lo vamos a... ¿Se escucha o no se escucha? Amo. A ver, vamos a ver otra vez. Compártelo tú desde la plataforma. Sí se escucha Poki, si le ponemos atención, sí dijo me llamo Ernesto y hola y algo así. ¿Cuál? A ver, lo vamos a volver a regresar. Vamos a escucharlo. A ver, denme un segundito y lo voy a poner. No lo he querido compartir, o bueno, veo que tampoco lo está mandando por el grupo, precisamente como por privacidad de cada quien. Sé que aunque se queda grabado, pero pues es un poquito diferente, ¿no? A lo mejor muchos no lo ven, pero hay muchos en el grupo que no están participando o no están dentro de. Entonces, pues vamos a escucharlo ahorita de esta manera. Entonces, vamos a oír a Néstor. Nano toca a Néstor. Nano Tzonquisca Solís Castillo. Nani pilla Ome Puali was Chicoyi Shiut. Na Titlacatqui Toluca, México. Nocha Elto San Mateo Otzacatipan. Nitiquiti reparando autos. Nani Pisto Macuili Pillome Ome Chichi. Timoitase. ¿Cuál? Tlaxcamati, Néstor. Sí se escuchó un poco, bueno, espero que se haya oído un poco. Aquí tiene, bueno, se oye todo el volumen, pero creo que ya al transmitirlo ya no se escucha muy fuerte. Pero ven, ¿cuál te Momatlapalose Sampayano, Néstor Kichique? Damos un aplauso a Néstor. Y pues muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por mandar tu presentación en video. Si alguien lo escuchó, ¿escucharon cuántos años dijo que tiene Néstor? No, yo nada más entendí Omecuali o Un poali, ajá, así es. Un poali, Juan. 47. 46, me parece, 46, Néstor. Te quito chicuases, ¿qué? Un poali, Juan, chicuase, chihuitl. Por lo que me acuerdo. ¿Quena Néstor? ¿Quena te quito 46? ¿Quena? ¿Cuál? Sí, sería 46. Chicuelle. Ah, sí, perdón, chicuelle. Sí, chicuelle. Entonces, 48, ¿es qué? 48. 48. ¿Cuál es Chicuelle? Que en Tlaxcamati, Néstor. ¿Y qué animal tiene Néstor? Un perrito. Un perrito. ¿Qué más tiene Néstor? Aparte de un perrito. Tiene otro animalito. Uno que tiene plumas. Y un pajarito, ¿no? Un pajarito. Sí, puede decir que es una especie de pájaro. Él dijo que tiene 5, ¿qué? Gallinas. ¿Alguien me escuchó? Ajá, gallinas. 5 pillome, dijo. 5 pillome. Kena, es lo que dijo, es 5 pillome. Macuili, pillome. Es lo que nos dijo Néstor. Y dijo en español a lo que se dedica. Te quite, es lo que él dijo, te quite. Arregla coches. Arregla coches. Ajá, Kena, cuali, bueno, que Néstor, mi Tlaxcamati, timacajki nimo, tlaixcopincayo, Juan, ni mech, Tlaxcamatilia. Bueno, no sé si alguien más me haya mandado ahorita por WhatsApp o algo, no sé si alguien más lo hizo o quiera participar como lo estábamos haciendo ahorita como lo hicimos con Carlos y con David, o alguien más quiere presentarse por ahorita por medio de
de la clase. Ashley. Bien, si se dan cuenta es una actividad muy sencilla. Simplemente acordarse lo que estamos viendo o primero escribir y prácticamente leo o si me acuerdo ya memoricé algo, pues ya lo puedo hacer de esa manera. Los que todavía no lo hacen, pues háganlo por favor y ya lo pueden enviar ya el día de mañana, el curso del día, para que en la tarde pues ya los presentemos nuevamente. Lo pueden hacer como lo hizo José Sergio, que es por medio de PowerPoint o por un audio, como el caso de Teresa, los que mandaron o como en el caso de los que mandaron su video, pues de esa manera lo pueden hacer y ya lo escuchamos entre todos. Ahora, también si alguien quiere mandarlo en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, porque si no lo escucharon bien ahorita, a lo mejor al compartir la pantalla, pues lo pueden mandar ahí. La mayoría me lo envió como por mensaje privado, les reitero, la intención pues es que también respetar su privacidad. En el grupo les decía hace un momento que hay muchos que no participan y pues por respeto a ellos también pues no quise eliminarlos porque no sé si más adelante como vayamos a continuar y a lo mejor por tiempo pues no pudieron estar en la clase, ¿no? Pero a lo mejor les interesa. Entonces si le vamos a dar continuidad, entonces probablemente pues pueden ingresar, ya si de plano no quieren o no pueden, pues ya ya iré la manera de irlos sacando del grupo para que nada más se queden los que estén y así pues puedan compartir tanto lo que ustedes gusten de lo que hemos visto o cualquier otra información, ¿no? Ayer me gustó mucho la participación de ustedes después de terminar de ver la parte de lo que nos gusta, Tlenechpactía, Nicuas, de lo que me gusta comer, ¿no? Y vi que sí, varios, pues estaban poniendo los alimentos que les gusta, que los camotes, que el shojol, me parece, creo que fue, se me fue su nombre. Jacob, me parece, Jacob, que estuvo compartiendo varias imágenes. Pues esa parte me gusta mucho ver la participación de ustedes, que se ve el interés. A veces sí es un poquito hasta tedioso decir, me llegó otro mensaje o me entran varios, pero pues también hacerlo en un buen momento, ¿no? Igual yo trato de no escribirles más noche, pero a veces el momento de que estoy subiendo ya la información o mandarles la información, pues a veces se me hace un poquito tarde pero pues trato de que no sea muy fuera del horario. Igual ustedes también pueden compartir lo que gusten, algún otro material, si es de su variante y todo, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. No estamos peleados con ninguna variante, yo no me peleo con ninguna variante, todas las respeto, aunque algunas las entiendo más menos, pero pues ahí estamos para ir aprendiendo también de otras variantes. Entonces, por lo mientras sería todo. Ahora sí que también por parte de las presentaciones, pues ya lo único que tenía preparado ahorita es darles un poquito de la parte del cuerpo humano, pues para que vieran algunas partes externas como tal. Y pues vamos a retomar, a lo mejor mañana retomamos nuevamente lo de Simón dice, para que se animen un poquito, practíquenlo, véanlo. Yo sé que muchas veces nos da pena o decir, me está viendo mi familiar acá, me está viendo a mí también me pasa así, de repente están mis hijos acá viéndome también y pues también es un poquito de que mi papá no es así y ahora anda bailando ahí brincando, ¿no? Pero pues a veces tenemos que hacerlo. Entonces igual ustedes practíquenlo si quieren entre familia, como les decía, denle una leída. La intención es que aprendan y que aprendan jugando también, que no todo sea de que yo les dice y dice y luego pues no se aburre, ¿no? O sea, es aburrido tener una clase así. Entonces, pues para ya no alargar más, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo más. Aide, ¿me iba a hacer un comentario? Sí, profe, como lo que le mandé hace rato de mi hijo, ¿no? Que aparentemente no me pela, pero está acá atrás, a un lado, escuchando, repitiendo y todo, y hasta me ayudó a hacer mi tarea, y eso está padre porque le gusta lo que usted nos enseña, ¿no? Y le está llamando la atención, pues eso me gusta mucho. Cuali, Tlaxcamati, ahí de Guan, Tlaxcamati, Nechita, o Tiechkaki, Mukone, pues gracias, Aide, gracias a tu hijo que nos ve o que nos escucha. Y sí, la verdad, sí, a mí también me pasa lo mismo, ¿no? De repente estoy con otras personas y ya cuando se acaba la clase te empiezan a repetir 2, 3 palabritas que a ellos les pareció a lo mejor gracioso o interesante y ya se van aprendiendo, ¿no? Sobre todo cuando vemos animales o un vocabulario en específico, ya dicen, no, pues que Kimichi o Chopepe. Bueno, ahorita no hemos visto Chopepe, ¿no? Pero Kimichi lo hemos repetido mucho como ratón. Me ha pasado con otras personas que le van repitiendo Chopepe, Chopepe, como que quieras o no, al estar escuchando, la gente a nuestro alrededor también aprende. Y también, no me acuerdo quién igual nos decía que
que le dijo a su esposo Tlaxcamati, ¿no? Y si el esposo se queda así de, pues, no entendí qué me dijiste, ¿no? Y eso es muy inconscientemente y pasa mucho. A veces por querer aprendernos alguna palabra, estamos ahí como que repite mentalmente, inconscientemente. Ya cuando menos lo esperamos, lo dijimos y no era un pensamiento, era algo en voz alta. Y me ha pasado cuando voy a comprar pan o algo y de repente llego así de, tío Tlaquilte. Y digo, y ya no, de repente pues ya me detengo porque pues no tiene caso también decir, porque pues sé que en ese momento pues no me van a entender y tampoco es como que en la ciudad es diferente el trato con la gente, ¿no? No es de que te estén esperando, ¿qué me ibas a decir? O a ver, ¿qué dice esto? No, como que el interés es muy diferente, ¿no? Pero bueno, a veces así nos pasa inconscientemente, a mí me ha pasado bastante, y también de que estoy aprendiendo otros idiomas, estoy aprendiendo también un poco de Totonaco y un poco de Tunzabi, entonces pues ahí de repente como que voy mezclando también esas palabras. Entonces aquí la intención es volvernos pues multibilingües como tal, ¿no? No solo dos como tal, sino que ser políglotas, ¿no? Y en este caso yo estoy interesado en otros idiomas, pero idiomas originarios de aquí de México, ¿no? Como le decía, el totonaco y el tunzabi. Y pues igual yo le tengo que poner demasiada atención, memorizar también, porque pues no siempre se puede con estar haciendo una actividad pues más dinámico, ¿no? Entonces sí hay que poner pues atención y memorizar las cosas que vamos viendo. Y pues te agradezco, Aide, el comentario que me hacías de tu hijo. No sé si nos da chance de que lo pongamos o prefieres que no, o en su momento. Espéreme, le estoy preguntando. Sí, está bien. Que no, profe, que le da mucha pena. ¿Te da mucha pena? ¿Cuál y cuál? Sí, no pasa nada. Sí, no te preocupes. Ya si en algún momento se anima, pues lo puede convencer de aquí a mañana y lo ponemos el día de mañana si gusta. Si no, le digo, no pasa nada. José Sergio, ¿nos iba a hacer algún comentario? Bueno, Tlaxcámate, Aide. Piali, maestro, yo te quiero agradecer mucho porque te voy a comentar a ti y a todos los demás que escribí un libro, terminé de escribir este diciembre pasado. Me llevé un buen tiempo para poder hacerlo. Hablo de la cocina de los pueblos originarios, desde su conocimiento ancestral de los alimentos que ellos fueron usando. Y siempre yo doy clases en la escuela de gastronomía, entonces siempre mi idea ha sido hablar acerca de esa cocina que llamamos prehispánica cuando nosotros aún en este siglo XXI seguimos comiendo parte importante de esos platos que no tienen recetas, porque yo he buscado mucho en libros, no hay recetas, por ahí solamente hablan un poquito del pozole, hablan un poquito del pepián verde, de un caldo de piedra que es muy oaxaqueño, pero mi idea es hacer recetarios en el idioma náhuatl para empezar a difundir que esta lengua, este idioma, mejor dicho, no se olvide, no se nos extinga, sino al contrario, con la ayuda de ustedes que son lingüistas en el área especializada de lo que es este idioma, hacer formatos, libros, recetas, para dárselos a las futuras generaciones de chefs, porque hoy en día ellos quieren ser chefs internacionales cuando no saben que la cocina mexicana ha sido la primera de todas las cocinas que le da muchos elementos al mundo europeo. Por eso te agradezco a ti y a los muchachos. Me da mucho gusto porque subieron muchas imágenes de muchos platos que yo desconozco y que los voy a retomar como investigación para seguir acrecentando esta bella experiencia recibida contigo y con todos los muchachos. Digo muchachos porque yo soy un poquito más grande que ellos, ¿no? Pero con todo respeto, son unos muy bellos muchachos, todos. Hasta tú, maestro, eres una cosa excepcional. Gracias. Tlaxcámate, José Sergio. Pues muy interesante el trabajo que estás haciendo, la investigación que dices acerca de los alimentos. Pues sí, como tal, recetas. Bueno, hablo también un poco desde el punto de vista desde como nahuablante, bueno, en este caso nativo. Pues no hay unas recetas y sobre todo escritas, ¿no? O investigación más de una comida, ¿no? Simplemente lo saboreamos y sobre todo la parte de la tradición oral es donde se va pasando de generación en generación de manera de preparar, ¿no? Se puede ir a través un poquito machista, ¿no? Pero todavía en los pueblos, pues se sigue manejando la parte de usos y costumbres y muchas veces
todo eso que vamos viendo como que a veces no se cuenta, no se escribe, no se dice, y simplemente uno observa, ¿no? Uno sabe lo que tiene que hacer. En este caso me refiero a la parte de la cocina, ¿no? Estamos en el fogón, estamos en la lumbre, que es donde está, llega la niña, llega la esposa, y poco a poquito como que le va enseñando, ¿no? Uno a veces nos hace, bueno, no nos hace, nosotros simplemente tenemos que investigar más esa parte de cómo se da, ¿no? Por ejemplo, si yo a alguno de ustedes le preguntara, y no es por hablar temas de como de género, ese tipo, de decir en qué momento te enseñaron a moler en el metate, ¿no? O en qué momento te enseñaron a hacer tortillas, ¿no? Muchas veces todo eso se da de manera oral y visualmente, ¿no? Uno lo va viendo, lo va haciendo, no tenemos como tal un recetario, pero pues es importante que pues mucha gente le llame la atención a hacer esto y se ponga a investigar y verlo desde ahora sí que desde la cocina y ya sacarlo de ahí, ¿no? Como tal. Y sobre todo, la información que se obtiene, pues regresarlo también como tal ya en evidencia, ¿no? En su caso, si hizo un libro, pues sí, pues sí, no sé cómo lo manejó, ¿no? Pero sí regresar un poco a veces nada más vamos, investigamos, hacemos esto, y ya tenemos la información y ya lo llevamos, lo almacenamos, hacemos el libro y hasta ahí, ¿no? Pero también falta mucho esta parte de difundir y que pues también la propia gente lo conozca. Ah, yo salí en este libro, esta foto donde yo estoy moliendo, donde yo estoy haciendo esto, rebanando, pues mucha gente ya sí le empieza a gustar, ¿no? Y todo eso nos sirve de que la lengua, pues sobre todo por medio de la comida, de la cultura, en este caso de la gastronomía, pues no se pierda. Y pues por eso se me hace muy interesante la labor que está haciendo José Sergio en esta parte de rescatar desde la parte prehispánica. Entonces, pues muchas gracias, José Sergio, por tu aportación, tu comentario. Tlaxcamati, Tlaxcamatilia, Canoche no Yolo. Te agradezco con todo mi corazón. Wally, Wally, Sergio, vamos a escuchar a Carlos, tenía la mano también levantada para darle la palabra a todos. Carlos, Timitzcaqui, te escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, escuchando la opinión del compañero José Sergio, es justamente algo muy importante, dar la visibilidad a nuestros pueblos. Sabemos que actualmente hay 68 pueblos originarios en México. Actualmente, bueno, hago una labor con un grupo de compañeros comprometidos en el rescate de diversos segmentos dentro de los pueblos originarios, usos, costumbres, cultura, medicina, gastronomía, gramática, lengua, en el cual pues ahorita pues a marchas forzadas sabemos la actualidad en México y sobre todo que a muchos años pues no se les daba la visibilidad correspondiente. Entonces, ahorita que está tocando el tema justamente de la gramática en el tema de la gastronomía, así se debe generar en diversos segmentos. Por ejemplo, en el Estado de México hay 5 pueblos en los cuales pues trabajamos con hermanos de esos pueblos, otomís, tlahuicas, matlachincas, náhuatl y migrantes en algunos casos vienen de algunos otros estados para poder contribuir en ese aspecto. Actualmente presido esa organización y pues estamos trabajando de esa manera para poder, reitero, dar la visibilidad correspondiente. De hecho, rescatar también ese tema tan importante que se empiece a influir con el sector educativo desde primaria, si es posible, hasta nivel preescolar, para que puedan adquirir toda esa información. También trabajamos en ese aspecto con un caricaturista que está dando la tarea de hacer un trabajo con base a cómics, con base a antiguos guerreros, por ejemplo, aquí en los otomís, aquí en Toluca es Botzanga, Arzayaca, y por mencionar muchos más, ¿no? Y justamente atacar de acuerdo a la zona etnográfica de México, cómics para que los niños se interesen y por qué no pensar más adelante hasta en un videojuego, ¿no? Hecho por gente mexicana y representando nuestra cultura y son muchos aspectos y me da muchísimo gusto que muchísimas personas se empiecen a involucrar en estos temas tan importantes. Es esencia, alguna vez me lo dijeron los hermanos mexicas, de acuerdo a una profecía, que el resurgir de nuestros pueblos iba a ocurrir y creo que ya llegó los tiempos
y qué bonito también son las ceremonias, qué bonito son las danzas, absolutamente todo, y tenemos una riqueza inmensa. Desafortunadamente, pues sabemos lo que pasó históricamente, ¿no? Entonces, pues es momento de que poco a poco pongamos nuestra semilla, nuestro granito de arena y trabajar todos en conjunto. Nuestros ancestros construían pirámides, nos dejaron mucho conocimiento. Ahora a nosotros nos toca respaldar toda esa lucha que ellos realizaron. Y bueno, para no expandirme un poquito más, pues es poco de lo que puedo mencionar y muchísimas gracias, maestro. De verdad que me llena de alegría todo este tipo de situaciones. A lo mejor yo tengo una situación que, pues, quiero empapar un poco de diversas lenguas, ¿no? Entonces, pero sé que con el tiempo, pues algo se me va a quedar. Como dice, rodéate de sabios y algo en ti se quedará. Con eso concluyo. Cual Tlaxcamati, Carlos Nimes Tlaxcamatilia, Tlentequitoat, Motlahtol, Kenelia, Melahua, Tlenticamati. Pues muchas gracias, Carlos. De verdad te agradezco tus palabras. Todo lo que dices, pues realmente es verdad, ¿no? Y pues me da gusto que pues lideres esta organización de la que mencionas y pues sobre todo la parte de visibilizar a los pueblos, pueblos hermanos indígenas del Estado de México, ¿no? Y pues sí, igual he escuchado algunos de ellos, ¿no? Sobre todo los mazatecos, bueno, que ya no se les dice mazatecos, no, se me fue el nombre de cómo se les llama, la autodenominación que ellos tienen, pero pues sí son los que más he escuchado. Y pues me da gusto, ¿no? Que sobre todo estés ahí al pendiente y cada quien veo que muchos tienen varias maneras de cómo estar llevando estas actividades, no solo como de aprendizaje, ¿no? Sino que de meterse, de estar dentro ahí, en este caso de José Sergio, que pues con la parte de gastronomía, de Carlos León, como mencionas, la parte del movimiento que encabezas, pues me da mucho gusto que estén haciendo eso, que cada quien aporte su granito de arena. Si bien recuerdan, pues ahorita sí estamos siendo más visibilizados, ¿no? Yo, pues igual que varios de ustedes, pues ya llevamos años que llevamos practicando esta parte o enseñando, ¿no? Incluso prácticamente todo es de manera gratuita porque no tenemos una remuneración como tal, ¿no? Pero pues no se le había dado tanto la importancia, simplemente se quedaba ahí, pues qué bonito lo hablas, a ver, ¿sabes un poema en náhuatl? A ver, o cómo se dice esto, o una grosería, ¿no? Pero hasta ahí se quedaba, ¿no? Ahorita estamos en un diseño en la cual va a terminar en el 2032, me parece, y pues hasta ese año pues se tiene que rescatar más las lenguas, sobre todo porque se están extinguiendo. E incluso el náhuatl y el maya, que son las lenguas más habladas, están en peligro de extinción como tal. ¿Y a qué me refiero con peligro de extinción? La mayoría de los que lo hablamos todavía, la mayoría somos gente adulta, gente ya de 30 años hacia arriba, y un error que estamos cometiendo y que en su momento lo cometieron algunos de nuestros papás, no todos, ¿no? Pero sobre todo la parte de migración, que ya venían a la ciudad, trabajaban y tenían sus hijos, y ya no les enseñan, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Entonces, pues ya se va perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se acabó nuestra generación de nosotros y si a los niños no se les está enseñando, pues ellos ya no van a llegar sabiendo no un nuevo idioma, el idioma que se hablaban sus papás o sus abuelos. Y de ahí pues ya se pierde. Ya no hay manera de rescatarlo, porque aunque uno quiera grabar o decir, voy a hacer un libro o voy a sacar vocabularios y que voy a grabar al abuelito, al señor, pero pues si no llegamos a los niños, que es la principal manera de reforzar, de que se poder revitalizar la lengua, pues no se va a poder hacer nada. Entonces, ahorita lo principal es a los niños, llegar a los niños y sobre todo en qué momento, pues la parte desde naciendo prácticamente, el preescolar sobre todo, donde son una esponjita para absorber toda información, cualquier palabra que se les diga, pues es eso. Y a los que lo están adquiriendo como segunda lengua, pues no nos queda de otra más que seguir tomando cursos o leyendo libros, ser autodidactas, todo eso, porque al final de cuentas no hay una manera que diga, estos son los pasos para aprender un nuevo idioma, porque ¿cómo aprendimos el español? Los que hablamos español, ¿no? ¿Cómo lo aprendimos? Los que hablamos náhuatl, una lengua indígena, ¿cómo lo aprendimos? No nos enseñaron, no nos daban clases de español o todo eso, ¿no? Una cosa ya es ver la gramática del español ya en la primaria, te enseñan a leer, te enseñan a escribir, ¿no? Pero las palabras, los que son con primera lengua el español, pues lo aprendieron igual como cualquier idioma del mundo, cualquier idioma indígena, que nada más es escuchando
y hablándolo. Nada más fue de esa manera, sin saber nada de gramática, si tiene artículos, si tiene prefijos, si tiene eso pues ahora sí que ya se va viendo cuando uno lo adquiere como segunda lengua. Entonces ahorita aquí es lo principal. Si ustedes tienen la oportunidad de repetir las palabras que han aprendido y todo eso, pues háganlo. Si dicen, no toca, no tzonquisca, al poco rato el hijo ya va a andar diciendo, no toca, no tzonquisca, y ya sabe que se refiere a apellido, a nombre, y pareciera que no es importante, que es una frase, una oración, pero así de poco a poco se va empapando y va a llegar un momento en el que pues ya le va a llamar más la atención, o a lo mejor va a reforzar ya con un curso o con algo, pero pues eso ya es con un pequeño antecedente que trae en base a lo que nosotros le vamos enseñando, ¿no? Como aprendimos español, ¿no? Como tal, que es nada más escuchando, y ya lo reforzamos en la escuela en este caso. Bien, para no alargar más, Aide, ¿nos querías comentar algo? Y ya después tenemos participación de Cándido. Es rápido, profe, solo para felicitar a nuestros compañeros que, bueno, José Sergio, de que quiere hacer su recetario, pues me gustaría que cuando lo haga, lo comparta con nosotros para comprarlo, ¿no? Y bueno, y muchas felicidades por eso. Y también felicidades a Carlos León por manejar esa organización. Es algo tan padre y tan emocionante, y como él dice, júntate con cosas sabias, como, bueno, hay una frase que dice así, ¿no? Y como él lo comentó, júntate con gente sabia y serás el siguiente sabio, ¿no? Y gracias, profesor, por todo lo que nos ha enseñado, y a mis compañeros por todo lo que comparten. Esta clase de verdad es maravillosa, es un regalo. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos mis compañeros. No, es al contrario, gracias, Tlascamati, y ya José Sergio, pues ya tenemos aquí a Aide y todos los demás, pues vamos a adquirir su libro. Esperemos de que pues la mayoría lo haga en cuanto ya lo tenga el público, o cómo lo vaya a manejar, ¿no? Pues ya está ahí abierta la sugerencia. Pues veremos, ¿no? Cómo se va manejando. Pero bueno, muchas gracias. Pero que nos ponga su autógrafo en el libro, una dedicatoria. Sí, con dedicatoria. Claro. Bueno, pues escuchamos a Cándido. Gracias por tus palabras, Aide. Cándido, tenías la mano levantada también hace un momento. Sí. Yo no alcancé a hacerlo, pero ahorita en el transcurso que estamos aquí, pues hice uno pequeño. Voy a empezar. El apoyo Walti, Nano Toca Cándido, Nambo Sonquisca Martínez Alcaraz, Nespactía Ayoyoki, Nani Tlacaqui Tochan Chalisco, Nespactía Tlazotzoneli, Sonajeros Tochan Chalisco, Timotaise. ¿Cuál, Cándido? Titlanquía, ya terminó, sería todo. ¿Quena? ¿Cuál? Tlascamati, Cándido Timitzcasque. Le damos un aplauso a Cándido por su presentación que nos está dando en este momento. Escuché que le gustaba un sonajero, algo así, nos decía, ¿no? Cándido, un sonajero. Sí, la música. La música, Kena, ¿cuál? Tlascamati, Cándido. No escuché tu edad, o se me olvidó, para no hacer. No la puse. No la dijo. ¿Cuál? ¿No los quiere compartir o no se acuerda? Lo que pasa es que no la busqué en ¿cuál? Pues, ¿Cuál? Tlascamati, Cándido. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que como que a todos como que trato de que se vayan acordando el número, la edad, por eso le preguntaba, pero como no me acuerdo si lo escuché, entonces no los comentó. Bueno, pues, Tlascamati, Cándido, gracias, Cándido. Juan Timitzcasqueja, ya te escuchamos. Entonces, si se puede, nada más me manda un pequeño texto de lo que nos dijo para tenerlo de evidencia como tal de su presentación. Sí. Bueno, entonces, ya para que descansen, ya casi llegan los Reyes para que nos vayamos a dormir temprano. Pues que la pasen bien, que la pasen bonito en familia. Los que pues festejan los Reyes, pues adelante, yo también lo festejo, ahora sí, sobre todo con los niños, y pues que tengan un bonito fin de semana. Mañana nos vemos ya para finalizar este curso, y ya les estaré dando más adelante información de cómo vamos a continuar o qué más vamos a realizar, porque nos faltó, la verdad, muchísimo. Traté de que se viera un poquito
de todo un poco, pero ya al final como que siento que sí, los estuve atareando un poquito con la parte de un poco de la gramática, y a veces eso sentí como que se volvió un poquito tedioso. Entonces, traté de cambiarles un poquito el ritmo en las últimas 2, 3 clases, entonces para que ir combinando una cosa con otro y se lleven como que también lo básico, ¿no? Porque creo que muchos estamos acostumbrados luego a ver que nada más vocabularios, ¿no? De aprendizaje, entonces, pues esa es la intención también, que se lleven un poquito más y también parte de la gramática, ir combinando. Entonces, pues les agradezco mucho, gracias por estar aquí el día de hoy, les agradezco su tiempo sobre todo y pues su participación. Mañana pues vamos a finalizarlo. Bueno, Waka Tumuitase, Niyowa, ya me voy, Tumuitase, Shpanoka se cual y Yowali, que tengan una buena noche, Juan Tumuitase, Mostra, y nos vemos mañana. ¿Cuál? Shpanoka se cual Tumuitase. Taskamati, Temas, Tiani. Ashleno, Mostra Tumuitase, Taskamati.